Bueno, entonces, como les decía, bienvenidos a, a este nuevo encuentro, ¿verdad? De metodología catequística, hoy particularmente hablando de la metodología catequística como una obra divina y humana. Lo vamos a ir introduciendo hoy. Desde ya les advierto que aparentemente de los temas que teníamos, más de alguno lo voy a tener que compactar más porque este tema es más amplio y no nos va a dar tiempo a abarcarlo solo hoy. Casi que solo vamos a abarcar buena parte de la dimensión divina de la metodología catequística, pero nos va a faltar un poquito de la obra humana. Entonces eso lo vamos a abarcar la otra semana y luego vamos a ver si el parcial se los dejo asincrónico. Estoy pensando para poder recuperar tiempo. Bueno, ahí vamos a ver. Eso de asincrónico, no se asuste, quiere decir que se los dejaría que lo hagan en casa, digamos, ¿verdad? Podría ser así. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Además de ver un poquito nuestra etiqueta de nuestras lecciones, vamos a hacer nuestra oración. Estamos ya viendo la agenda y nuestro tema de metodología catequística como una obra divina y humana. Luego vamos a hablar de la actividad semanal y vamos a hacer nuestra jaculatoria final. Importante, yo de todas las lecciones que les doy, ustedes van viendo los slides que pasan, pero siempre existe una síntesis que yo subo al aula virtual. Entonces siempre les recomiendo leerla y de hecho para la actividad semanal les va a servir bastante, ¿verdad? Aparte de lo que les voy compartiendo yo por acá, ¿verdad? Bueno. Recordarles un poquito la etiqueta, ¿verdad? Apagar el micrófono si no es su turno de hablar, levantar la mano cuando sea necesario o cuando quiera participar. Muestren su video durante toda la lección de ser posible y sigan las instrucciones de un servidor. Y recuerden compartir su pantalla si en algún momento se los pido. Pues bueno, eso a nivel general. Antes de iniciar de lleno con nuestro tema, pues vamos a ponernos en actitud de oración para pedirle a Dios que nos ilumine. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darles nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Te pedimos, Padre, que nos acompañes en este encuentro, que nos digas tu palabra, que nos ayudes a descubrirnos medios para tu servicio y para que otros entren en contacto contigo. Sobre todo te pedimos también por nuestros hermanos en Nicaragua, por este obispo y sacerdotes que han sido secuestrados y que están probablemente recibiendo algún tipo de vejación. Señor, darles fortaleza y todos los dones que ellos necesiten en este momento y que nuestra oración también les fortalezca y nuestras obras de solidaridad con ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sigamos entonces con buen pie con nuestra lección. Entonces, vamos a hablar un poquito del método catequístico como una obra que es divina y humana, ¿verdad? Así como hemos visto que nuestro Señor se ha encarnado, ¿verdad? Y ha tomado parte con nosotros, ha puesto su tienda en medio de nosotros. También así vamos descubriendo que dentro del método catequístico y dentro de esa revelación que hace Dios, Dios se encarna. Entonces valora la obra humana, pero también realiza una obra divina. La pedagogía catequística es una obra divino-humana. Es al mismo tiempo la obra de Dios y la obra del hombre. Es una tarea humana que implica estudio, profundización científica, ¿verdad? Ustedes han estado leyendo el diccionario de catequética. Cuando preparen sus clases y sus temas o quienes ya los están preparando, tienen que profundizar, estudiar los temas, ¿verdad? No podemos improvisar por mucho que ya estemos en tercer año de teología o porque ya no ya hayamos graduado. Siempre hay que preparar. Además de que siempre se descubren elementos nuevos que se van insertando, lo que nos va proponiendo ahora el directorio para la catequesis, lo que nos va a proponer el magisterio en el futuro, en Guatemala también, y también el gran poder de síntesis para que el catequista pues no se pierda en puntos secundarios y aleatorios, ¿verdad? Porque mal que bien, los catequistas también, así como tenemos una cantidad de sesiones que dar en catequesis, tenemos que discriminar temas y saber quedarnos siempre con lo más importante, ¿verdad? No quedarnos en lo accesorio,
sino cuidar siempre de que la esencia del mensaje, de la revelación y del mensaje del querigma y de lo que deseamos enseñar y profundizar en catequesis llegue. Además, se hace una adaptación del lenguaje humano, ¿verdad? El catequista adapta su lenguaje y habla a al corazón mismo de la cultura de los pueblos y de las sociedades, porque cuando hablamos con un individuo, cuando hablamos con un catequizando o un alumno, estamos hablando también y poniéndonos en contacto con una familia, con un círculo de amigos, y entonces de alguna manera esa palabra de Dios va fecundando todos estos ámbitos. Dios se adapta a los hombres, se inclina hacia ellos, toma su ritmo y adopta su manera de hablar, su ritmo y su historicidad, su historia, su proceso de vida. Además, al hacerse hombre, Jesús asumió todo lo humano y convalidó todas las características humanas de la pedagogía y de la metodología en cuanto son verdaderas y valederas. De alguna manera, el Señor las asume, así como Él fue capaz, de acuerdo a la didáctica y pedagogía de su época, de usar parábolas, de usar frases, de usar oráculos, de usar bienaventuranzas. Así como él lo pudo hacer en su época, adaptándose a la pedagogía de su época, nosotros también el mensaje cristiano lo tenemos que anunciar de una forma adecuada a nuestros destinatarios también. Nada humano es ajeno al corazón de Cristo, porque el hombre ha sido creado por Dios y lo ha hecho a su imagen y semejanza, como interlocutor suyo, como alguien con quien puede tratar como con un semejante. Con esto, Cristo ha asumido todo lo humano y todos los esfuerzos y estudios pedagógicos y metodológicos que llevan a cabo los hombres. La metodología catequística se enriquece constantemente con las adquisiciones y progresos en el terreno humano. La elaboración de un método catequístico es, por lo tanto, una tarea humano-científica y al mismo tiempo una tarea teológica. Entonces descubrimos, ¿verdad?, que si bien hay una dimensión totalmente humana y que tenemos que tomar en cuenta todas estas teorías pedagógicas, toda la realidad humana y psicológica para poder acompañar y transmitir el mensaje del reino, también es una tarea teológica. Es ambas, ¿verdad? Las dos están interconectadas, porque así lo ha querido de alguna manera nuestro Señor. Ahora, dentro de la catequesis o dentro de los encuentros de catequesis también y dentro de la metodología tiene que haber un cristocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que son específicas de la pedagogía religiosa y especialmente de la pedagogía cristiana, ¿verdad? No va a ser lo mismo como enseñan en una sinagoga o en una mezquita a una iglesia católica. La primera y fundamental es característica, ¿verdad?, de nuestra pedagogía es la presencia viva de Jesucristo que se realiza misteriosamente en todo acto de transmisión del mensaje religioso. Desde la oración que hacen los catequistas cuando se reúnen a preparar el encuentro, desde la oración que hacen los catequistas antes, en el mismo día del encuentro previo a iniciar, desde cómo acompañan a los catequizandos, a los alumnos, y cómo también descubren que donde dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, está presente el Señor. En la catequesis no hay una interacción entre dos grupos de personas, catequizando, catequista, perdón, y catequizandos, porque habría quienes que tal vez pues quieran poner esos dos grupos, ¿verdad? Un grupito selecto por aquí que sabe y el otro grupo grande que no sabe, ¿verdad? Que está en ignorancia. Bueno, asumimos que están en ignorancia. Cuando catequizamos, sobre todo, está presente Jesucristo muerto y resucitado. Catequesis Tradende, que es una encíclica, que es una exhortación apostólica de Juan Pablo II, nos dice, en este sentido, el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión e intimidad con Jesucristo. El objeto esencial y primordial de la catequesis es el misterio de Cristo. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la persona de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto no se nos ha insistido por parte de los obispos y de tantos miembros de la iglesia de que la catequesis y que siempre la vida cristiana debe de partir de un encuentro personal con Cristo?
Entonces, la catequesis debería de ser el lugar ideal para encontrarnos personalmente con Él. Entonces, también tenemos que pensar cómo nosotros ayudamos a que de alguna manera el Señor Jesucristo se haga presente para ellos en ese momento. El método catequístico se distingue esencialmente de cualquier otro método de enseñanza o educación por el hecho de que en la catequesis Cristo mismo se hace presente, actúa y enseña. El catequista tiene que hacer de sus catequizandos discípulos de Cristo, hacerse a un lado para dejar hablar a Cristo, para que todos se dejen enseñar por Él. Y eso es lo que tenemos que tener presente, ¿verdad? El centro no es yo, el gran plan que pude hacer del encuentro, la gran teoría que pude haber leído, la cantidad de dinámicas que pude haber preparado y los relatos que tengo pensados hacer, sino sobre todo ofrecer esto al Señor y que el Señor tome su acción dentro de los encuentros que vamos realizando. Vamos a ver esquemáticamente en esta diapositiva que le voy a presentar ahora la diferencia entre la metodología general y la metodología ya propiamente de la metodología catequística, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que vemos aquí en el slide? Pues normalmente pudiera pensarse que hay una dinámica educando dentro de la pedagogía normal, ¿verdad? En la enseñanza común, la relación es entre ellos dos, es una relación simple, donde el educador se dirige al educando y éste atiende al educando, ¿verdad? Y entran ambos en una dinámica de diálogo. También, ¿verdad? Así como ellos nos atienden a nosotros, nosotros los atendemos a ellos. Porque como se dice ahora en pedagogía, no es todo, no es solo la idea de transmitir nosotros un mensaje, sino también el hecho de saber que ellos también nos transmiten un mensaje y podemos aprender de ellos, así como ellos aprenden de nosotros. Entonces entra esa doble dinámica donde podemos sacar de ellos cosas que ellos ya saben y a la vez podemos nosotros transmitirles cosas que ellos tal vez probablemente no conozcan, ¿verdad? Y que les queremos compartir. Entonces, esa dinámica, esa relación, pues es mucho más simple que la de la metodología catequística. ¿Por qué? Como ustedes ven, aquí tenemos pues varias flechas, ¿verdad? Que nos están indicando relaciones. Hay una relación donde Cristo se está dirigiendo al catequista, le ha llamado y ha hecho que este catequista tenga un encuentro con él. Ese encuentro que ha tenido el catequista o el profesor de teología con Cristo le lleva a él a darle una respuesta a Cristo, a de alguna manera comprometerse con Cristo y comprometerse con la iglesia. Bueno, de esta relación después, Cristo también está llamando dentro de él a la catequesis y llamando vocacionalmente desde sus distintos ámbitos de vida y contextos a los catequizandos, porque desea de alguna manera que ellos lleguen a un encuentro con Él, por el amor que Él les tiene y porque los ha creado en amor y desea ese encuentro. Entonces los catequizandos se espera que en el encuentro, en los encuentros que tienen junto con nosotros en la catequesis, puedan responder a Cristo, puedan responder a su llamado y también encontrar dentro de esa dinámica de la pregunta, la palabra de Dios y la respuesta, una respuesta que realmente les llene y que les haga de alguna manera ofrecerse a Dios. Bueno, está esas dos dinámicas, pero por el otro lado también hay una dinámica catequista catequizando, donde, como decíamos antes, similar a la del educador educando, el catequista es un testimonio vivo de un miembro de la iglesia, es un testimonio eclesial y testimonio del reino para el catequizando. Entonces, ese testimonio interpela al catequizando y hace que el catequizando también responda a las preguntas, a las dinámicas, a las actividades del catequista y quiera responder también a Dios, que al final es esta última flecha que tenemos aquí al centro. Lo que buscamos nosotros, los catequistas, es que los catequizandos vayan a Cristo. Es como la obra que realiza Juan el Bautista, ¿verdad? No interesa tanto que crezcamos nosotros, sino que crezca Él y que disminuya yo, porque lo que queremos es que llegue el mensaje del reino, el mensaje de nuestro Señor. Como les digo ahí en el relato, ¿verdad? La metodología catequística, ambos
en la metodología catequística, ambos están a la escucha de Cristo. El catequista es discípulo y testigo de Cristo, y su empeño es ayudar al catequizando a escuchar a Cristo y a hacerlo su discípulo. Entonces, cuando se habla de cristocentrismo, se designa esta presencia viva de Jesucristo que se realiza en el acto de la catequesis al modo de la anamnesis eucarística. Ya se fue muy alto el licenciado, dirán ustedes. Bueno, ustedes recordarán que hay un momento en que se hace memoria del misterio pascual de Cristo dentro de la Eucaristía, ¿verdad? Cerca de todo el momento de la consagración, se hace memoria. Entonces, así como en la Eucaristía se hace memoria de la Pascua de Cristo, también ese cristocentrismo que hacemos dentro de la catequesis, nosotros buscamos hacer también una memoria constante del misterio pascual de Cristo para nuestros catequizandos. Así, todo lo que enseñamos está relacionado directamente con Cristo y debe ser así. De ahí que los encuentros, las clases de catequesis se llaman, como les decía antes, encuentros de catequesis, por el triple encuentro que implica el encuentro con nosotros catequistas, el encuentro con los catequizandos y el encuentro, más importante, el encuentro con Cristo. Además, la catequesis es principalmente un encuentro con Dios vivo en el medio de sus discípulos. Eso es lo más importante, que ellos descubran a Cristo presente en medio de toda la comunidad que se reúne en la catequesis. Perdón, el título de aquí se me pasó y era diferencia entre método general y metodología catequística, pero se entendía, ¿verdad? Bueno, aquí hablamos ya de 4 mediaciones dentro de esta realidad que también es una fidelidad a Dios. Estas 4 dimensiones que tiene la palabra de Dios. Pueden ver que dice el relato, la enseñanza, la celebración y el servicio. Son 4 dimensiones indispensables que de alguna manera tenemos que tomar en cuenta. De acuerdo con Francisco de Vos, el catequizando, para entrar en contacto con la palabra de Dios, debe aprender a escucharla. Pero como nada entra en el corazón que no pase por los sentidos, la palabra de Dios está mediada por varios elementos que colaboran entre sí para darle consistencia. El relato, la enseñanza, la celebración y el misterio. El relato, en primer lugar. La primera instancia de la educación es el relato o narración de su historia. Esta historia de Dios, de alguna manera, toma forma en los libros sagrados que tienen que ser proclamados e interpretados. Digamos que en nuestra catequesis, si bien tal vez no lo vamos a hacer tal vez en todos los encuentros, pero sí es importante que se tome contacto con los relatos de la Sagrada Escritura, con la historia de la salvación. Tenemos que exponer a los catequizandos, a nuestros alumnos, a la historia de la salvación, a los distintos momentos de la historia de la salvación. La Biblia es para el pueblo de Dios el libro que narra su historia y afirma su identidad al mismo tiempo que le da su misión. Por eso la Biblia es la primera mediación, es el relato, porque de alguna manera la Sagrada Escritura, en ella no solo vemos la historia del pueblo de Israel, vemos la historia eclesial que nace y vemos nuestra propia historia, porque ¿cuántos de nosotros no tenemos un relato que nos hace recordar nuestro llamado, un momento particular de nuestro carisma, un momento particular de nuestra vida de fe? Entonces, de alguna manera, la palabra de Dios tiene que estar siempre presente. Bueno, hablamos de la palabra de Dios en mayúscula y una de las formas en que esta palabra de Dios se manifiesta es en la Sagrada Escritura, pero también en la enseñanza. Seguido del paso anterior del relato, las instancias educadoras explican, definen, legislan y ordenan. Por esa función de la enseñanza, lo narrado cobra un sentido único e inconfundible. Las explicaciones completan la narración, la decodifican, ¿verdad? Como que si fuera un código de programación, ¿verdad? Se logra desprogramar, decodificar para hacerlo comprensible y transmisible ese mensaje. Entonces, nosotros muy bien podemos utilizar la Sagrada Escritura y leerla, pero también es importante que ese relato se enseñe, se explique. Ustedes que tienen formación en Sagrada Escritura, y de alguna manera también en modos de interpretar la Sagrada Escritura, tal vez no como un sacerdote o como un obispo, no con ese nivel de autoridad, pero sí pueden interpretarla y al interpretarla también
ustedes ayudan a que el catequizando entienda los relatos, entienda el mensaje fundamental del Evangelio. Luego, la celebración. Todos los acontecimientos en la vida se celebran. Nosotros los latinoamericanos nos caracterizamos por eso. Los alemanes tal vez no tanto o tal vez no tanto como nosotros, pero los latinoamericanos nos caracterizamos mucho por la dimensión celebrativa, la dimensión de fiesta. No quiere decir que la catequesis se va a volver una fiesta, obviamente, pero si todos los acontecimientos en la vida se celebran, pues es porque la fiesta es una expresión de la vida que te damos. Sin ella, la vida no es humana. A ver, ayúdenme. ¿Cuál es una de las primeras cosas que celebramos en la vida humana? El El nacimiento. nacimiento El de un bebé. nacimiento, El ¿verdad? nacimiento, Mire, incluso antes, baby showers. baby shower. Miren, imagínense, bueno, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero cuando yo fui a sacar el examen de mi esposa y decía que venía nuestra nena, para nosotros fue una alegría, fue una fiesta, compartirlo con la familia fue una fiesta también. El saber que viene la criatura, cuando uno se entera de que va a ser niño o niña, eso es algo que es más que el marketing, también se ha aprovechado de eso, pero también es un motivo de fiesta, el que va a nacer, el que se integra a la vida eclesial, el bautismo, el que de alguna manera ya entró a primaria, el que el niño ya está en secundaria, bueno, no digamos como la primera comunión, la confirmación, cuando andan buscando su primer trabajo, normalmente los alumnos, bueno, normalmente, ¿verdad? Una persona cristiana que empieza a ser profesional, pues ofrece normalmente el inicio de su trabajo, ¿verdad? Hay quienes tienen la costumbre de incluso su primer salario, lo dan, ¿verdad? Para la iglesia o para alguna obra benéfica. Entonces, distintas dimensiones de la vida se celebran y distintos momentos y etapas de nuestra vida. Entonces, si se celebra la vida a nivel humano, a nivel común, pues también debe de celebrarse a nivel de fe. Hay innumerable cantidad de símbolos y signos que permiten al hombre celebrar su vida y la de los demás y alcanzar también por la celebración una mejor comprensión de la vida. Si nosotros a nuestros catequizandos los acostumbramos a que haya una celebración en el inicio, una celebración particular como de fiesta, de recepción de la iglesia a los que son catecúmenos, los que van a empezar la catequesis, si fuera una catequesis de confirmación y cuando se les va a empezar a hablar sobre oración, se les hace la entrega del Padre Nuestro con una celebración de la palabra. Se les entrega el credo en la otra etapa cuando están aprendiendo la doctrina o se le entregan los mandamientos, ¿verdad? Aunque sea una hoja sencilla, impresa, pero pueden haber distintos símbolos que nos pueden, signos y símbolos que nos pueden ayudar a que de alguna manera se celebre mejor la vida de fe. En la educación de la fe, la liturgia cumple esta misma función. Sin ella no podemos escuchar la palabra de Dios. Entonces, no sería de extrañarse que en la catequesis, pues no solo haya momentos en que ellos puedan estar en una Eucaristía. Yo conozco, por ejemplo, la parroquia de Santo Domingo, la Basílica del Rosario. En algún momento yo colaboraba ahí y, por ejemplo, ¿verdad? Había el hábito de que se estaba en la Eucaristía antes de la catequesis de confirmación con los que iban a hacer su confirmación y después entraba la catequesis, por ejemplo. Además, cuando fue el Corpus Christi, se iba a esta celebración. Aparte, dentro de la catequesis teníamos nuestras celebraciones de la palabra en algunos momentos. Entonces, digamos, es aprovechar la liturgia al máximo y también imagínense, si dentro de la catequesis, sea una catequesis de jóvenes o sea de niños, el hecho de que ellos vayan a la catequesis y después nosotros hagamos una labor mistagógica de explicar los misterios o de realizar una misa catequética, ¿verdad? Que nosotros hagamos catequesis primero, hablemos de una parte de la misa, de su significado, de su símbolo, y después ellos vayan a la Eucaristía, les podemos ayudar a abrir los ojos y a poner más atención a esta dimensión o a esta parte de la misma liturgia. Entonces, de alguna manera, les vamos introduciendo a los misterios, al misterio de la fe, ¿verdad? Por su parte, el servicio. La vida tiene que expresarse en obras que transformen el mundo y establezcan un orden efectivo y útil a las cosas creadas. La educación es también una actividad y trabajo, caridad efectiva y servicio del mundo. De nada nos serviría tener una catequesis donde oremos muy bien,
donde demos muy buena doctrina o formemos muy bien en los contenidos de la fe, eduquemos moralmente, si no ayudamos a que nuestros catequizandos aprendan a cómo concretizar, vivir la fe en el mundo, cómo vivir la caridad, cómo hacer pastoral social y de la caridad. Entonces, es importante que nosotros también les hagamos un proceso de inducción dentro de los servicios de la pastoral y sobre todo en el ámbito de la pastoral social. O sea, ¿cuántos ámbitos no podemos tener en pastoral social? Se puede ayudar a las personas más necesitadas a través de donaciones de alimentos y demás, que es el nivel más básico. Se puede animar dando conciencia sobre el compromiso cívico que debe tener, ¿verdad? Buen cristiano y honrado ciudadano desde el ámbito salesiano, por ejemplo, ¿verdad? Y enseñando en lo que es doctrina social de la iglesia, introducir los principios de fe o los principios humanos que nos da la doctrina social de la iglesia dentro de nuestros ámbitos laborales, seamos docentes, seamos políticos, seamos ingenieros, seamos arquitectos, ir ayudándoles a ellos a descubrir que esto es posible e ir concretando medios para irlo haciendo. Esto nos ayuda de alguna manera a que de alguna manera todo lo que nosotros aprendemos en la catequesis, el mensaje cristiano no se queda en teoría, porque aún resuena y aún es válido lo que decía Juan Pablo II en su segunda venida a visita aquí a Guatemala. No más divorcio entre fe y vida. Sigue resonando. Y es algo que puede ser o puede llegar a ser muy característico en Guatemala. Pónganse a pensar a nivel del tema de la corrupción en Guatemala. ¿Cómo estamos? Y después resultan esta semana estos miembros del gobierno haciendo un desayuno de oración. Es cínico, es burlesco y es de alguna manera una burla también a Dios. Eso no es lo que se busca. Lo que se busca de alguna manera es que vivamos nuestra fe y logramos inmiscuir nuestros principios de fe y sean evidentes. Un país más cristiano debería de ser menos corrupto. Se dice que Guatemala, supuestamente hay no sé cuántas iglesias o comunidades cristianas no católicas. Si habemos tantas comunidades y si habemos tanta presencia de católicos en tantos ámbitos, ¿por qué hay tanta corrupción? ¿Qué hizo la catequesis? La catequesis fue nuestra inducción a la fe y a vivir la fe, el evangelio, también en el ámbito social. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No llega el evangelio ahí? ¿No ha llegado a nuestra vida a resonar? Además de estas cuatro mediaciones, Catequesis Tradende afirma que la palabra de Dios se transmite por medio de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Esta última dividida en la enseñanza, la liturgia y la vida de la iglesia. La iglesia necesita conceptualizar su doctrina para hacerla comprensible y comunicable. Por eso existe esa enseñanza, para definir claramente con otras doctrinas y abrir sendas claras de búsqueda y de enriquecimiento. Y aquí, importante, ¿verdad? A veces hablamos, y vamos a hablar en un momento de esto, del magisterio de la iglesia con mayúscula. Pero así como hablamos del magisterio de la iglesia, pues hay mucha mayor enseñanza que solo pues, las cartas encíclicas, las exhortaciones apostólicas, los documentos del concilio. Pues sí, es parte del magisterio, pero hay mucha más riqueza en la enseñanza de la iglesia. Y también tenemos que ayudar a nuestros jóvenes posmodernos que no creen en los grandes relatos, que no creen en las instituciones. Tenemos que ayudarles a descubrir que la iglesia pues no es un organismo inquisitorial, sino que si la iglesia es una comunidad de fe y ha habido necesidad de distinguir temas de fe, es para distinguir lo que creemos de lo que no creemos. Entonces tenemos que ayudar a encontrar esa dimensión también. La liturgia de la iglesia concuerda con la celebración de la vida. También la iglesia celebra y hace de la celebración un acto educativo. La celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos expresan la alegría y la acción de gracias, así como también la súplica y la alabanza. La liturgia y los sacramentos son la representación ritual de nuestra fe, lo que les decía, ya a media catequesis, por ejemplo, un rito sacramental de bendición de un crucifijo que se realice con el párroco junto con todos los catequizandos.
ese símbolo y aquellos tengan su cruz de catequesis, es un símbolo que dice mucho. Entonces la iglesia también a través de estos símbolos está educando. La celebración también educa. Finalmente, la vida de la iglesia o el servicio propenden a la construcción efectiva del proyecto del reino de Dios y ese reino que Él nos ofrece y nos hacemos por ella parte de la comunidad y testigos del reino en el mundo que se construye o en unión al cuerpo de Cristo. Entonces, si estamos construyendo el reino y colaboramos con el Señor en la construcción del reino, tenemos que ser testimonio para ellos también. Y no estaría mal que, por ejemplo, nos descubran en nuestros ámbitos laborales, que nos encuentren y nos encuentren como un empleado ejemplar, por ejemplo. Porque va a pasar que los catequizandos los van a encontrar ustedes no solo en la iglesia, los van a encontrar en otros lados. Entonces, que de alguna manera, donde quiera que estén, descubran que de ustedes irradia luz, donde quiera que estén, porque así es el cristiano, es buena nueva, evangelio viviente donde quiera que él vaya. El magisterio. Bueno, además de las cuatro mediaciones de la palabra de Dios que ya hablamos y dentro de esta dinámica de fidelidad a Dios, también hay que tener presente que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ya sea oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Y de alguna manera, cuando hablamos de esta palabra de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios en mayúscula, estamos hablando de la Sagrada Escritura, estamos hablando de la liturgia, estamos hablando de la tradición, porque de alguna manera los apóstoles recibieron esa misión de nuestro Señor Jesucristo, de anunciar el Evangelio y de guardar el depósito de la fe, y que es lo que ellos han mantenido hasta el día de hoy. Si no hubiesen existido una comunidad eclesial y no hubiesen habido personas a cargo de una interpretación correcta de la fe, quién sabe en qué situación estaríamos nosotros. Seríamos como el budismo que tiene tantas ramas, tal vez, no lo sé. Asimismo, como la iglesia está constituida jerárquicamente, con igual seguridad, también podemos afirmar que todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Y además ustedes, normalmente por delegación del mismo párroco, ustedes lo representan a él y se espera de ustedes que también expresen la palabra de la iglesia y sean fieles a la palabra de la iglesia. Y cuidar aquí mucho dentro de hacer teología en la clase de religión a dar teología. Porque una cosa es que querramos dar nuestra opinión teológica sobre un tema y otra cosa es que hagamos que la enseñanza de la iglesia sea nuestra opinión para los catequizandos. O sea, hay que tener mucho cuidado con este tema. Además, eh, los mismos cristianos, nosotros mismos, hemos recibido la unción del Espíritu Santo que nos instruye y nos conduce a la verdad completa. Entonces también tenemos que confiar en esa guía del Espíritu Santo en nuestra labor docente también, docente teológica. También hay que decir que el magisterio no está por encima de esta palabra de Dios, la interpreta, pero no está por encima de ella, y es algo que ustedes ya aprendieron dentro de las materias sistemáticas, sino que el magisterio siempre está a su servicio. No lo dice el catecismo, no lo dice Dei Verbum, no lo dice Lumen Gentium. Hemos también de tener en cuenta que el magisterio no se ejerce solo en relación con la enseñanza de la iglesia, sino también en relación a la Sagrada Escritura que ella interpreta, con la liturgia, a la que va ordenando y siempre pone en relación con Cristo, y con la vida de la iglesia en que su palabra rectora suscita y legitima siempre nuevas formas de vida cristiana. Entonces también vamos descubriendo que la iglesia, por ejemplo, ahora que pasó esto en Nicaragua y que están pasando tantas tragedias de persecución a los sacerdotes, no solo ahí, ¿verdad? No nos tenemos que ir tan lejos, también en México, aquí a la par, han asesinado varios sacerdotes. Entonces, el magisterio se ha pronunciado, dándonos esperanza y también dando a estos hermanos fortaleza, motivándoles, dándoles fortaleza y palabras que les recuerden de que también parte de nuestra vida es la cruz también y el testimonio de fe, ¿verdad? Hasta dar la vida incluso. El magisterio es punto de referencia seguro para la expresión y la vivencia de nuestra fe. Ahora bien, el magisterio, al comunicarse comúnmente por cartas y discursos,
podría confundirse con la enseñanza de la iglesia, que es mucho más amplia. Entonces, cuidar esto que ya, pues lo habíamos referido antes. Y luego aquí me van a perdonar. Yo de antemano les pido disculpas porque tenía que hacer referencia a Santo Domingo, que debo mucho de mi espiritualidad a él. ¿Por qué? ¿Por qué esta imagen? La imagen se las voy a explicar en un momento, pero hablemos un poquito de la catequesis, el método y la oración. Toda la actividad de la iglesia está inscrita en el ambiente y en la actitud de oración, que es su ámbito natural. Dentro del espacio de la oración, todas las actividades cristianas adquieren su vigor y validez. Por ello, los catequizandos reciben de la oración orientación y caracteres propios. La oración debe ser como ese aire que se respira en la catequesis. Es la puesta en práctica del diálogo entre Dios y el hombre. Si nosotros decimos que lo que se busca es que la catequesis establezca esa relación con Dios, ese diálogo con Dios, concretarlo a través de la oración y el ambiente orante dentro de la catequesis, es la mejor mediación que tenemos. Así comprendemos que la catequesis en gran parte es una iniciación en la oración y en la comunicación con Dios. Porque tal vez muchos de nuestros catequizandos, normalmente, se dice que a nivel familiar y a nivel antropológico, el hombre es el padre de familia es el que enseña a orar. Ahora, no todos hemos tenido una experiencia ideal de enseñanza de oración de parte de nuestro Padre. Algunos sí, ojalá. Yo al menos tengo la dicha de que puedo recordar que siempre mi papá, después del trabajo y de haber estado trabajando y todo, llegábamos a la casa y lo primero que hacía era subir, encender una veladora ante su Cristo y orar. Era lo primero que él hacía. Entonces, eso también era algo que yo veía. El ambiente de oración estaba presente. Igual en la mañana. Yo podía pasar muy temprano en la mañana cerca de la puerta de su cuarto y si se acababa de levantar, estaba sentado a la orilla de la cama orando. Entonces, ¿esto por qué lo refiero? Porque si nuestros catequizandos no han aprendido a orar en la familia, ¿en dónde les corresponde aprender? En la catequesis. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que iniciarlos en el silencio, en saber qué posición deben de tener al momento de orar. Tienen también que tener una iniciación sobre cómo hacer una acción de gracias, una acción de alabanza, una petición de perdón, cómo poder ofrecer todo lo que les aflige a Dios también y hacer sus peticiones. Todo esto debe de estar presente en la iniciación. Y les coloco esta imagen, ¿verdad?, de los modos de orar de Santo Domingo porque también muchos cristianos no saben de qué otras formas hay para orar. Y ustedes no me dejarán mentir que en catequesis y en las misas siempre hay niños inquietos que se están moviendo de un lado a otro. Pero pónganlos de acólitos, felices, quietos, tranquilos, porque están en movimiento, están participando, están activos. No solo eso, también muchos de nosotros a veces pues no es suficiente con arrodillarnos y ponernos en el reclinatorio a orar. Algunos de nosotros como Santo Domingo tal vez necesitamos estar hincados, luego ponernos de pie, encontrar en el estudio un momento de oración, ponernos de pie y en forma de los brazos con cruz, ofrecer a Dios nuestras aflicciones, pedir por todos nuestros hermanos. También, ¿por qué no enseñarle a los catequizandos también? Yo recuerdo que en Santo Domingo teníamos ese hábito de que también les enseñábamos que también se podían poner a orar en cruz sobre el suelo, completamente en oblación total a Dios, levantando las manos en acción de gracias, en signo de aflicción, en signo de petición. Cuando se está de camino, cuando se está anunciando, también tenerlo presente, como en el rosario, por ejemplo, rezar ante un Cristo o ante una imagen de nuestro Señor, rezar también con las manos abiertas, ¿verdad? Dándole gloria a Dios por alguna situación. Es decir, hay muchas formas de orar y mucho contenido de oración. Ahí por ahí yo me enteré que uno de los alumnos de aquí está ahí en proceso con los carmelitas, creo que es Henry.
o Guillermo, no recuerdo quién de los dos, ¿verdad? Creo que es Henry. Entonces, de alguna manera, también ahí hay una escuela profunda de oración. Entonces, también tenemos que acudir a los grandes maestros de oración como Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz y tantos otros santos más que nos enseñan tanto a orar y que pueden servirnos para iniciar en la oración. Por ejemplo, yo no dudo que Sor Alba, que es de toda la escuela franciscana, ellos tienen toda, bueno, los franciscanos y las franciscanas tienen toda una escuela de oración muy profunda y que también implica unir esa pobreza de vida, esa unión con la naturaleza y esa unión con Dios a grados místicos muy altos. Entonces, digamos que hay mucho material del cual se podría trabajar para iniciar en la oración a nuestros catequizanos. Y además, descubrir que nuestra oración no solo es una oración individual, sino que también es una oración que es comunitaria, ¿verdad? También, pues no hay que enseñar solo sobre la oración, sino que toda la catequesis nos mueve a entrar en esta relación viva con Dios. Que todos en catequesis, catequistas y catequizandos estemos en oración. En esto está comprometido con todo su ser el catequista y el profesor de teología. Enseña sobre la oración no solo con las palabras, sino también con su testimonio de la oración, cómo él hace oración. Eso dice mucho. Creo que a veces, como les decía, ¿verdad? Lo que hablábamos en otro momento de que se hablaba en catequesis del currículum oculto. A veces uno llega con ciertos temas a la catequesis o a la clase de religión creyendo que uno va a enseñar eso, pero los alumnos no aprenden necesariamente eso. Tal vez lo primero que aprenden es la actitud de ustedes cuando se ponen en oración, la actitud de ustedes y la pasión que muestran al hablar de Jesús, su interés por estudiar la Biblia, cómo hacen una lectio divina con ellos. Entonces, ellos están aprendiendo más por esas actitudes que ustedes hacen a veces que por lo que pueden decir. Entonces, tomar en cuenta que, como decíamos, todos ustedes son parte del método de la catequesis, porque su vida y toda su expresión de ser, más en el ámbito de la oración, está diciendo mucho. Además, como les decía, además de que sea una oración comunitaria de toda la catequesis, catequizandos, catequistas, incluso el párroco o aquel que nos acompaña, también tenemos que ayudar a que la comunidad eclesial, la parroquia, la capellanía o la capilla puedan orar por los catequizandos y por los catecúmenos. Es decir, entrar en esa dinámica de mutua relación y de mutua oración. Bueno, esto introduciendo o empezando con el tema de la fidelidad a Dios. La otra semana tocaré tal vez un par de puntos más de la fidelidad de Dios que creo que son importantes y hablaremos de la fidelidad del hombre para cerrar este tema. Ahora bien, para este gran tema tenemos una gran tarea, pero no es difícil, la verdad, creo que es más digerible y todo al final es para que aprendamos mejor. Actividad número 5. Vamos a elaborar un mapa cognitivo de tipo Sol sobre la metodología catequística como obra divina y humana. Quiere decir que tenemos esta semana y la próxima para poder realizar este mapa cognitivo. Entonces, ahí tienen el ejemplo y ya se los voy a explicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a subir mañana el tema de la semana. Ustedes van a elaborar un mapa cognitivo de tipo Sol. Bueno, entre mañana les doy la primera parte, la segunda parte obviamente el próximo domingo. Habiendo leído estas dos síntesis de las 2 semanas, ustedes van a hacer su mapa cognitivo de tipo Sol con los temas e ideas principales del mismo. Igual le ponen portada y pues siempre colocan la referencia bibliográfica para mantener el hábito, ¿verdad? De tener la referencia bibliográfica. Si ustedes utilizan y tienen y adquirieron el libro del Padre de Voz, pues yo aquí se los sintetizo muy bien sintetizado. Pero ustedes si quieren profundizar, pueden, y quieren ampliar, pueden ver la obra del Padre de Voz y ampliar y incluirlo dentro de su bibliografía, igual que el Directorio General de la Catequesis. Lo he ido metiendo por fragmentos, pero es importante que esa es su segunda Biblia para el quien es
profesor de teología y catequista, el directorio para la catequesis debería ser su segunda Biblia. Y luego lo van a subir en el espacio correspondiente el viernes 2 de septiembre. El viernes 2 de septiembre, empezando el mes de septiembre a las 8 p.m. a más tardar, ¿no? Entonces vamos a tener estas 2 semanas para trabajarlo. Vean ahí el mapa. Entonces tiene su título, Mapa Cognitivo Tipo Sol. Pueden poner Mapa Cognitivo Tipo Sol sobre metodología catequística como obra divina humana. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Por ejemplo, aquí le ponen, están hablando sobre seguridad alimentaria nutricional. Ponen los subtítulos, concepto, ponen, vamos a ver, enfermedades nutricionales, pilares, pilares SAM, grupos alimenticios, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos los subtítulos y luego tenemos dentro una pequeña síntesis o los puntos más importantes de ese tema. Entonces, el objetivo es que de alguna manera nosotros tengamos presente esa obra de Dios divina humana dentro de la metodología catequística, sintetizando las ideas más importantes en este mapa cognitivo. Preguntas. Aprovecho a decir, no sé, Reni anda por ahí. Y licenciado. Preguntas, porque a veces veo que me hace las preguntas el viernes en la tarde o ya en los últimos días y a veces no logro contestarle. Entonces quisiera ver si hay dudas. No sé, Reni, hasta el momento la explicación de la tarea, ¿se entiende? ¿Sí? No le escucho, como la veo, pero con el micrófono apagado, entonces no estoy seguro. Guillermo, veo que tiene la mano levantada. Perdón, es que Perdón, estaba hablando, licenciado, y no me di cuenta que no se había encendido el micrófono. con razón. Cuénteme, ¿qué me iba a decir? Y después vamos con Guillermo. No, sí, no tengo, por el momento no tengo dudas, igual como esto es para dentro de 2 semanas, o sea, si sube usted la lectura, probablemente la lea el viernes, es que yo los viernes que hago tareas, porque es cuando Ok, dejo libre la tarde, noche para hacer tareas. ok, Ok, muchas entiendo. gracias, licenciado, buen día. Vale, no hay problema. Claro, con gusto. Guillermo, vamos a ver Guillermo y después tenemos a Agustina Maribel. Sí, ¿en qué programa usted lo hizo? ¿Lo hizo en Canva o cómo se llama aquel programa que Este usted nos mapa lo puso? puede hacer en Word. Existe la imagen del solecito y ya solo es lanzar las líneas a los lados. Este no lo hice En con ningún Word. programa, lo pueden hacer en Word, Ah, también ya. lo pueden hacer en Canva, la herramienta que les funcione mejor. La verdad es muy sencillo de hacer, ¿verdad? Incluso con los Sí, sí. Smart Art que tiene Word les ayuda, ¿verdad? Ah, muy bien, gracias. Claro que sí, Guillermo. Agustín Maribel, Buenas tardes, licenciado. buenas tardes. Yo con el WhatsApp ya tengo un número, pero no sé cómo agregarme al grupo. No sé si lo puede dar el número para que me agregue. Vamos a ver, yo vi que alguien publicó algo, de hecho, en la página, déjeme ver. Aquí tengo el WhatsApp, vamos a ver. Solo que déjeme agarrar mi celular para que, pero tener carga para ponerlo de una vez. Solo le resuelvo a esto a la compañera y hacemos nuestra ejaculatoria final, perdonen. Vamos a ver. Cargando los mensajes. Ahí está. Entonces, permítanme. Aquí está. Ok, aquí está el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Permítame. Lo que voy a hacer es que voy a compartirle, como usted está ahorita en la sesión aquí con nosotros. Yo creo que si ustedes están con la cuenta de la universidad, yo los puedo, permítanme, yo les puedo mandar un mensaje y ahí podría usted de una vez integrarse. ¿Usted está en una computadora? Sí, en una computadora. ¿Usted sabe usar el WhatsApp web, digamos el WhatsApp en la computadora? No, licenciado. No, nunca lo he intentado. Bueno, ¿qué se me ocurre? Eh, ¿Usted sí está en el otro grupo de WhatsApp, el general que tienen sus compañeros? Sí, en el WhatsApp de UME sí estoy ahí. Ah, ok. Entonces voy a pedirle, voy a publicar el link para este grupo
en el grupo de metodología catequística y le voy a pedir a alguien del grupo que amablemente reenvíe ese link al chat que ustedes tienen en el grupo y así usted solo le da clic ahí a ese link, entonces ya va a entrar al grupo inmediatamente. Creo que es la forma más rápida y fácil para que usted pueda ingresar. Gracias, licenciado. Y la tarea de esta semana que pasó, que estamos culminando hoy, se lo mandé yo al correo. No, ahí, Sí, vi que me la envió. Vi que me la envió. Gracias. Mañana se la estoy respondiendo. Igual que le debo responder a una hermana que me entregó ya 2 tareas. Entonces, Gracias, licenciado. mañana yo se los estoy mandando, no se preocupe. Muy Bueno, amable. claro que sí. Bueno, un paso adelante. Santa María, estrella de la nueva evangelización, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, que estén bien, feliz semana y que hayan aprovechado pues toda la jornada. Nos estamos viendo la próxima semana para terminar ya este tema. Gracias, licenciado. Feliz tarde, Se me cuidan, que gracias. tengan muy feliz Tarde. tarde. Bendiciones. Igualmente, nos vemos. Gracias, licenciado. Claro que sí, Reni, se me cuida Gracias. bastante. Qué bueno que Gracias. está mejor. Gracias. Nos vemos, Sor. Gracias, licenciado. Nos vemos, feliz tarde. Yo siempre me quedo por si hay alguien que me quiere hablar, pero como veo que no, vale, feliz tarde. Gracias. Feliz tarde.